Hermano, en esta noche, con la ayuda del Señor, compartir en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, una historia conocida por todos en la iglesia. Se nos enseña en la escuela dominical, ¿verdad? La escuela bíblica dominical. Un niño que fue llamado por Dios, y que Dios en esta noche pueda hablarnos a nuestras vidas a través de su palabra. Primera de Samuel, capítulo 3. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Habla, porque tu siervo oye. Amén. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Levante su mano al cielo. Eterno Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos nuevamente gracias, Dios mío. Señor, exaltamos tu poder, tu gloria, toda la alabanza, Señor, es solo para ti. Dios mío, te damos gracias, Señor, por estos días que tú nos has permitido, Señor, compartir, Dios mío, ministrar tu palabra. Gracias, Señor, por la obra que tu precioso Espíritu Santo está haciendo en cada una de nuestras vidas. Señor, gracias porque tu palabra nos conforta, Señor. Tu palabra nos da fuerza, tu palabra nos da ánimo, Señor. Tu palabra, Dios mío, es una lámpara encendida, Dios mío, a nuestros pies, que por el camino, Señor, que estamos transitando, nos permite ver, Señor, todo obstáculo y todo impedimento para no caer en él, Dios mío. Señor, que en esta noche tu palabra, Dios mío, pueda hablar, Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, abra el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, y podamos comprender, entender las verdades, Señor, que tú quieres, Dios mío, dar a conocer en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Versículo 7. ¿Tiene su Biblia abierta? ¿Sabe, hermano, que el versículo 7 es el eje de esa escena? Si el versículo 7 no hubiese sido una verdad, entonces no hubiese ocurrido el llamamiento de Samuel. Dios llama a Samuel porque Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Vamos a leer todo ese versículo, hermano. Versículo 7. 1, 2, 3. Y Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aleluya. Ahora, hermano, vamos a ir estudiando de la vida de este jovencito, de este niño
Samuel, hermano, fue producto número 1 de oraciones persistentes. Samuel no fue cualquier niño que papá y mamá se casaron y ahí mismo nació él. No, su madre era estéril. Su madre llevaba una afrenta en Israel, porque para una mujer estéril en Israel, hermano, eso era una de las cosas más vergonzosas y que afrentaban la vida, porque por la promesa de que una de ellas sería la madre del Mesías, la aspiración de cada mujer en Israel era tener muchos hijos, porque no se sabía cuál de ellos podía ser el Mesías. Y aquella mujer, hermano, no tenía hijo, y dice que año tras año iba al templo. Hermano, Israel vivía en una decadencia espiritual. Ya la ley había sido dada, pero el esposo de Ana tenía 2 mujeres y ya la ley había sido dada. Ya no podían tomar mujeres para sí, sino su esposa. Vivían en una decadencia. Estaban al finalizando lo que se conoce en la etapa de los jueces en Israel. Y fíjese que Samuel, hermano, producto de una madre que oraba insistentemente, que iba al templo, que una vez, hermano, la acusó el sacerdote de algo que ella no era. Le dijeron borracha, le dijeron ebria. Y ella dijo, no, Señor mío, tu sierva no está borracha, tu sierva no está ebria, sino sabe Dios que con amargura de alma, de espíritu, la estoy derramando a Dios. Una petición contestada y una promesa cumplida, porque ella cumplió su parte de la promesa. Si tú me dieras un hijo, yo lo dedicaría a ti. Y Dios, hermano, Dios en su justicia, en lo bello y hermoso que es Dios, cuando ve que aquella mujer cumple su parte, entonces Dios la fructificó en el vientre y tuvo 5 hijos más. Y aquel niño, hermano, dice en los versículos anteriores que iba creciendo en gracia delante de Dios, de los hombres. El joven Samuel ministraba a Jehová con un efod de lino, tenía una vestidura sacerdotal. Samuel ministraba en el templo. Y sabe, amado en el Señor, que en el Antiguo Testamento se ministraba por rito. Por rito. Todo se hacía según el rito de Moisés, varón de Dios. Por rito. Samuel llegó pequeñito, Samuel ministraba. Se cree que Samuel, hermano, era encargado de colocar aceite en las lámparas. Que Samuel con un trapito limpiaba uno que otra cosa en el templo. Que Samuel, hermano, ministraba a Jehová, sirviéndole al sumo sacerdote. Él le estaba ministrando a Jehová. Estaba pendiente que si un vaso de agua, ese tipo de cosas. Pero como estaba dentro del templo y había sido consagrado al templo, lo que él hiciera era tomado en cuenta como una administración. Pero fíjese que se ministraba conforme al rito. Y le voy a decir algo, hermano, que en esta noche yo quiero que usted se lo lleve, que el oficio de sacerdote se aprende. El oficio de sacerdote se aprende. A los sacerdotes, hermano, se iba formando, se les iba enseñando. A los que le tocaba estar en los atrios, al que le tocaba estar en el lugar santo, y el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo. Eso era una escuela donde los sacerdotes de generaciones anteriores iban enseñando a los sacerdotes nuevos. Y cuando había que degollar al animal, cuando había que abrirlos, quitarle los intestinos, lavar los intestinos, quemar las partes de la grosura, todo eso, hermano, era una fórmula. Y siempre había que hacerlo igual. La leña en el altar se ponía siempre y había que retirar la ceniza. Siempre era igual. El oficio de sacerdote se aprende.
¿Sabe que en este tiempo hoy se aprende el oficio de sacerdote? Hoy, hermano, y problema grave es cuando nosotros aprendemos a ministrar como Samuel, que vivimos en el templo. Samuel vivía en el templo. Samuel fue dedicado al templo. Su vida era una vida consagrada al templo. Dormía en el templo. Comía de las cosas sagradas del templo. Ministraba a Jehová, pero no había conocido al Dios al cual estaba sirviendo. ¡Qué terrible, hermano! Y hoy día se puede estar en la misma situación que Samuel. Hoy día se puede ministrar, porque el oficio de ministrar se aprende. Cantar se aprende. Dirigir se aprende. Predicar se aprende. Se recuerda cuando usted lo bautizaron, cuando usted bajó las aguas, y a los pocos días, hermano, a usted le dan la oportunidad para que ministre. ¿Qué pasó? Como nosotros no teníamos la experiencia, no lo sabíamos hacer, bastante oración y ayuno y dirección de Dios para hacerlo. Señor, dirígeme, Señor, guíame tú, Señor, que no vaya a salir mal, Señor, y aquella dependencia de Dios. Usted pasa la primera vez y Dios lo ayuda. Gloria a Dios. Y va pasando la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Y qué va pasando, hermano? Que en la medida que se va aprendiendo el oficio de ser sacerdote, en la medida que se va aprendiendo el oficio de ministrar, ya como que no hace falta tanta dependencia de Dios, porque ya lo aprendimos a hacer, al igual que los sacerdotes en el Antiguo Testamento. El hijo del predicador Spurgeon le mandó una carta a su papá y le dijo: papá, ¿por qué después de tantos años todavía cuando yo paso a un púlpito me da un sustico aquí en el estómago? Y el papá le mandó una carta respondiéndole y le dijo: hijo, el día que tú no sientas ese sustico, me escribes inmediatamente. Ese sustico que usted siente no es miedo escénico, no es miedo a hablarle a una multitud. No es el sustico de que es la primera vez, porque usted lo ha hecho muchas veces, hermano. Ese sustico que usted siente allí es el temor reverente de Dios de pararse en este lugar para ministrarle a un pueblo santo. La humildad. Y entonces aquí tengo que hablar, hermano, de lo que es la humildad. ¿Sabe que todos los que estamos aquí somos santos? Todos somos santos, ¿sí o no? Pero no todos somos humildes. Todos somos santos, pero no todos somos humildes. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay que hablar de la humildad? Hermano, porque han habido ciertos conceptos, no sé si en el mundo, pero en América Latina se han manejado falsos conceptos de lo que es la humildad. En Latinoamérica creemos, hermano, que el hermano es humilde si es pobre. No tener dinero es pobreza. No tener dinero no significa que seas humilde. Hay gente, hermano, que no tiene dinero. Como dicen en mi país, hay gente que no tiene dónde caerse muerto. Y usted le regala una camisita usada y dice: yo seré mal pobre, pero yo tengo dignidad. Yo no me voy a poner eso usado. ¿Ah? No tienen una camisa y son unos orgullosos que no se pueden poner algo usado. ¿Ve? Tener dinero o no tener dinero no es garantía de que seas humilde. Hay gente que tiene dinero, hay gente que es rica, millonaria en este mundo, con los bienes de este mundo. Y muchos, no todos, pero muchos de los que han nacido, hermano, de herencia rica y viven en la ciudad. Y si a usted no le dicen que ese fulano de tal, el dueño de casi toda la ciudad, usted no lo creería. Entonces llega otro que montó un negocito y va para arriba y usted lo ve con el poco de cadenas de oro y carros últimos modelos, y creyéndose el dueño de la ciudad. Y el que realmente lo es, como está acostumbrado a esa abundancia, lleva una vida de modestia. Dale un aplauso al Señor.
Aleluya. Entonces nosotros creemos, hermano, que el hermano humilde es el hermano que anda en chancletica, que anda así y camina así, hermano. Pero jurúnguelo para que usted vea el tigre que hay ahí adentro. ¿Ah? Por fuera parece una ovejita, pero por dentro lo que tiene es un tigrito. ¿Ah? Hay otros hermanos que llegan y andan con la cabeza así. Ay, sí, hermano, es que el diablo, hermano. Mire que los muchachos allá en la casa ponen esas fiestas y ponen esos equipos de sonido a todo volumen. Y usted sabe, hermano, que uno para guardar testimonio no les dice nada, hermano. Y eso es lo que quiere el diablo, que tú no digas nada. Y entonces el diablo se le monta el caballito aquí a usted. Y usted creyendo que es humilde. Y resulta que el diablo es el que lo está llevando a caballito a usted. Y que por guardar testimonio, no, hermano. Sobre usted, Cristo, más nadie. ¿Ah? ¿Qué dice Romanos 12:3? Fíjese. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga concepto más alto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tóquese el corazón, hágase así. Y diga, tengo que pensar de mí con cordura. ¿Qué significa eso? Dios dijo que tú eres esto según la medida de fe que Él te dio. Que tú estás aquí. Si usted piensa más de lo que usted es, ¿cómo se llama eso? Soberbia, ¿cómo más? Orgullo, ¿cómo más? Altivez, ¿ah? Se sobredimensiona en el cargo. Lo que le pasó a Usías, era rey y quiso ser sacerdote, traspasar frontera. Pero ¿sabe que no se ha enseñado mucho? Si usted se considera menos, porque el orgullo, la soberbia, la vanagloria, eso se detecta rápidamente. Fulano tiene una apariencia de ser algo, pero no la es, porque él proyecta ser más de lo que en realidad es. Pero hermano, si es pensar de sí con cordura, entonces si usted está pensando menos de lo que usted es, ¿acaso que eso no será igual a pensar más? Entonces de ahí para abajo, hermano, es la falsa humildad. Dese cuenta, la gente que dice, yo no sé, pero a mí me parece, y da una opinión, es la gente que sabe más que todos los que opinaron. Gente, hermano, que se les dice para que haga algo y saben que lo pueden hacer y tienen como una autoestima baja. Bueno, yo no sé, yo hago lo que puedo, que yo esto, que yo no sé si puedo, sabiendo que puede. Falsa humildad. Porque ¿dónde está, hermano? El punto del equilibrio es pensar de sí con cordura. Oiga, si usted se cree más de lo que usted es, está en problema con Dios. Pero si usted cree menos de lo que usted es, también está en problema con Dios. Porque usted está subestimando la gracia, la medida de fe que Dios le dio a usted. Amén. ¿Lo entienden? Entonces hay que pensar con equilibrio, con cordura. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es mi función en el cuerpo de Cristo? Hermano, qué bien cantaste. Bueno, hermano, yo hice lo que pude. Y usted sabe que de verdad esas palabras no. O el otro que, bueno, lo hice para la gloria de Dios. Y suspira. ¿Ves que los dos casos son igual? Filipenses 2. Vamos a Filipenses y después regresamos a Samuel. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de lo que es humildad? Fíjese lo que es humildad.
Versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo igual a Dios, no lo tuvo como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere enseñarnos, hermano? Para humillarse, para que cada uno de nosotros podamos humillarnos, tenemos que tener una posición de la cual te vas a bajar. Se despojó, Cristo estaba en el cielo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Dónde está? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de estar en la gloria con el Padre, se vistió de carne y por eso se humilló. Estaba en el tercer cielo, bajó y se humilló. ¿Qué es humildad, hermanos? Porque el oficio de sacerdote se aprende. El ministrar se aprende. El cantar se aprende. El tocar un instrumento se aprende. El músico toca y cuando está empezando, hermano, tiene que ver las teclas. Después no las ve. Ya sabe dónde le quedan. ¿Ah? El oficio de sacerdote se aprende. Y cuando usted empieza, hermano, a ministrar las cosas del Señor y usted las empieza a aprender, usted aprendió a cantar, usted aprendió a dirigir, usted aprendió a predicar, usted aprende, hermano, el oficio de sacerdote, de ministrar en la casa de Dios. Y no es que ahora no necesite orar, no es que ahora no necesite ayunar, pero usted sabe que usted aprendió el oficio. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que entonces nos humillemos, que seamos humildes, que nosotros, hermanos, le digamos a Dios: Señor, gracias, Dios mío, porque yo aprendí el oficio. Yo aprendí a cantar. Hermano, hay gente que canta y canta bien. Hay mucha gente que canta, pero hay otros que tienen un don, un talento, una vocación, hermano, especial. Hay gente que cuando dirige es que dirige y cuando canta es que canta, amado en el Señor. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que eso que usted tiene, que ya usted lo aprendió a hacer, usted se humilla. Usted dice: Señor, yo lo aprendí a hacer. Yo lo aprendí a hacer como una profesión, como ir a la universidad y tener un título. Yo lo aprendí a hacer como cocinar, Dios mío, pero quiero la dependencia de tu Espíritu Santo. Yo me humillo bajo tu mano poderosa para que cuando yo cante, Señor, sea tu Espíritu Santo quien ministre a través del canto. Cuando yo predique, sea tu Espíritu Santo quien le hable a un pueblo. Y entonces, cuando usted se humilla y reconoce que usted sin Dios no puede hacer nada y usted busca la dependencia de Dios, entonces ahí viene la bendición de Dios. Aleluya. Porque si no se reconoce eso, si la persona sí lo aprendió a hacer, pero no busca esa dependencia total y absoluta, hermano, porque cuando usted y yo entendemos que todo lo que poseemos es gracia de Dios, lo que está en tu vida es don de Dios. Lo que está en tu vida es el ministerio de Dios. Si Dios, hermano, un día retira su gracia, retira sus dones, retira su presencia de nuestras vidas, ¿qué queda de nosotros? ¿Qué sería de nuestras vidas si Él no estuviese a nuestro lado? Y cuando se entiende, hermano, que todo, absolutamente todo. El domingo antes de venir acá, que salimos el lunes en el avión,
venía viajando. Y le dije al Señor, como le dijo Job, Señor, desnudo salí del vientre de mi madre. Señor, gracias porque todo lo que tengo es ganancia. Todo lo que tengo en esta vida, tú me lo has dado, Señor. Porque el día que volvamos al sepulcro, hermano, si Cristo no nos viene a buscar, y si Cristo nos viene a buscar, igualito todo eso se queda. Ni la ropa que cargamos encima no las podemos llevar al cielo. ¿Ah? Samuel no había conocido aún a Jehová. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Amados, el verbo conocer en el Antiguo Testamento tiene una connotación de relación íntima entre el hombre y la mujer. Adán conoció a su mujer. Abraham conoció a Sara. Ahora, no la conocía. Porque ¿qué pasa? Que nosotros hablamos aquí y ese entendimiento que tenemos del idioma cuando leemos la Biblia, la interpretamos según el conocimiento previo que tenemos del lenguaje. Nosotros nos conocemos en nuestro idioma, se dice conocer. Pero en el Antiguo Testamento, conocer era la relación íntima. Era intimar. ¿Sabe, hermano? Y cuando un hombre conocía a su mujer, quedaba un fruto de esa intimar. Y ahí lo vemos. Samuel no conocía a Dios. Y cuando Dios se le revela, cuando lo conoció, quedó el fruto de ese encuentro entre Jehová y Samuel. ¿Y el fruto cuál era? Que aún desde que era muchacho dice que era fiel profeta de Jehová. Es decir, cuando Dios, hermano, viene y tenemos un encuentro con Dios, nuestras vidas son elevadas a un nivel más alto de lo que habíamos sido. Conocer. Una cosa es saber y otra cosa es conocer. Hay que diferenciar lo que es saber y lo que es conocer. Entonces, ¿cuántos saben que hay un país que se llama la China? ¿Cuántos saben que en la China hay más de 1.000 millones de chinos? ¿Cuántos conocen la China? ¿Sabemos que hay un Dios? Sabemos. Porque Elí se lo había hablado. Sabía. Saber es información. Es un conocimiento que llega al hombre a través de la información. Pero el conocer a Dios es un conocer que viene a través de la revelación de Dios a nuestras vidas. Conocer a Dios es a través de la experiencia que hemos tenido con Dios. Sabemos que Dios existe, sabemos o conocemos a Dios porque Dios se ha revelado a nuestras vidas. Conocemos que Dios sana porque Dios nos ha sanado. Conocemos que Dios salva. Conocemos que Dios perdona porque Él se ha revelado a nuestras vidas en eso. El Salmo 25:14 dice, hermano, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. O sea, Dios intima con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, su palabra. ¿Ah? Ahora, yo quiero que observe lo siguiente. Usted dirá, hermano, pero Dios a mí no se me ha revelado. No se desespere. Fíjese, yo observo aquí que Dios se le reveló a Samuel porque Samuel fue fiel. Amén. Samuel, hermano, creía, él a lo mejor pensaría que ya él conocía a Dios, pero Dios sabía que Samuel no conocía a Dios, no lo conocía a él, porque no había tenido un llamado. Todos los hombres, hermanos, estos hombres, todos tuvieron un llamado directo de Dios.
Entonces Samuel dormía en el templo. ¿Cuántos quieren que Dios los llame? Levanten la mano. Amén. Oiga, para que no se le olvide, hermano. Samuel dormía en el templo, comía en el templo, servía en el templo. Toda su vida giraba en torno al templo. Todo lo que él hacía era en torno al templo. Su mamá lo destetó, diga destetó, y lo llevó a donde Elí. Si no hay, Ana representa la naturaleza de la carne humana. Si no hay una separación de nosotros con el mundo, con la naturaleza humana, nunca, hermano, podremos tener un servicio eficaz y aprobado por Dios. Nunca Dios podrá llamar a alguien que no haya sido destetado de este mundo. Aleluya. Fue separado de su madre. ¿Eso es un trauma? ¿Ah? ¿Eso es un trauma? Y tenemos que ser traumatizados por Dios. ¿Sabe lo que es la circuncisión, hermano? ¿Eso es un trauma? ¿Eso es un trauma? Cortan carne para que entres en un pacto con Dios. Y Samuel fue separado de su mamá desde niño. Nuestras vidas, hermanos, fueron compradas a precio de sangre, pero algunos no hemos roto relaciones con el mundo. Y para ser llamados por Dios, tenemos que ser separados y estar en el templo. A lo mejor no tendremos un conocimiento tan allá, hermano, pero Dios está allí presente, amado hermano. Y sabes, una de las cosas mayores que Dios ve en la vida de cada creyente es la lealtad. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, fuiste leal. Dios no va a decir bien predicado, bien cantado, bien esto, bien lo otro, porque esos eran sus dones y su gracia en la vida. Dios va a decir, fuiste fiel, te mantuviste fiel. Fidelidad a Dios es el requisito que Él pide. Fidelidad, sé fiel hasta la muerte. Salomón dijo, el final del negocio es mejor que el comienzo. Muchos son los que empiezan, pocos los que terminan. Póngase de pie, amado. Aleluya, 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 aleluya. La palabra de Dios no le había sido revelada. Hermanos, su palabra es revelada a nuestras vidas. Cristo era la palabra viviente. La Biblia es la palabra escrita. Cuando Dios nos abre el entendimiento y su Espíritu Santo viene y nos da un rema, nos da una palabra hablada de Dios, Dios se está revelando a nuestras vidas. Y se revela para bendecirte. Se revela para que entiendas cuál es el propósito y el plan para Dios para tu vida. Aleluya. La mies es mucha, hermano, y los obreros son pocos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a sus mies. Un obrero aprobado por Dios, hermano. Un obrero que traza bien la palabra de verdad. Un obrero que ha sido tratado por Dios, que ha sido transformado por Dios, que no sale, hermano, por emocionalismo, que sale por convicción del llamado de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te alabamos, te glorificamos. Señor, santo es tu nombre, Dios mío. Señor, tu palabra, Dios amado, ha hablado. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es vida. Señor, aquí estamos en esta noche, Dios mío. Señor, dos grupos. Señor, los que están como Samuel, que todavía no han tenido un llamado, Señor. Los que están allí sirviendo, durmiendo, trabajando, comiendo de las cosas santas del templo. Señor, pero todavía tú no te les has revelado. Señor, y estamos los otros que ya aprendimos el oficio de sacerdote, Señor. Dios mío, los dos necesitamos de ti cada día más. Necesitamos de tu presencia, de tu guianza, Señor amado.
Señor, necesitamos ser cada día humildes. Señor, que haya este sentir que hubo también en Cristo, que lo haya también en nosotros, Dios mío, que podamos pensar, Señor, con cordura en lo que tú, Dios mío, has dado a cada vida, que lo que cada sierva tuya ministra, que lo que cada siervo tuyo ministre, Señor, sea conforme a la medida de fe que tú has repartido. Aleluya, aleluya, aleluya. Alaba al Señor allí, hermano. Alaba al Señor. Señor, ahí están cada vida, ahí están los nuevos creyentes. Señor, ahí están los jóvenes. Ahí están los que están empezando este camino, Señor, que están como Samuel. Señor, que tienen un efod de lino, que están ministrando, están sirviendo, Dios mío, pero todavía no han tenido un llamado. Hermano, que tú sigas siendo fiel a la administración, que tú sigas siendo fiel al servicio, que tú sigas siendo fiel a que tu vida gire en torno al templo, que lo más importante para tu vida sea el templo y no otras cosas. Y un día Dios llamará a tu vida, como lo hizo con Samuel, como lo ha hecho con nuestras vidas. Dios te llamará. Porque estás en el templo, porque tienes una vestidura blanca, porque tienes una vestidura de sacerdote, unas vestiduras de lino, porque aunque no tienes un conocimiento cabal de Dios, amas a Dios, como el funcionario de Candace, que no conocía al Dios y lo fue a adorar. Venía de Jerusalén de adorar al Dios que se adoraba en el templo, como Cornelio, que andaba en busca de ese Dios. Y el que le busca, le encuentra. Si tú has estado buscando a Dios, si tú has estado buscando a Dios y diciéndole, Señor, yo quiero que tú hagas de mi vida esto o aquello. Señor, aquí estoy. Si tú has estado orando a Dios, sigue fiel, sigue fiel, sigue fiel. No te canses. Persevera, persevera, persevera. Persevera, persevera. No te desanimes. No te desanimes. No te desanimes. No te desanimes. ¿Cuánto tiempo duró Samuel? No lo sabemos. Pero Samuel, hermano, amaba a ese Dios. A ese Dios que Elí le hablaba. A ese Dios que él oía. Mantente fiel, joven. Mantente fiel. Si empezaste hace poco, no quieras correr antes de aprender a caminar. Esta es una escuela donde Dios poco a poco nos va preparando y va formando su carácter en nuestras vidas. No te desesperes porque este es un largo camino por recorrer. Aleluya. Señor, tú conoces cada vida, cada corazón. Señor, tú sabes dónde tu palabra, Dios mío, está penetrando en este momento. Señor, confirma tu palabra. Siembra tu palabra en cada corazón, Señor. En cada corazón, Dios mío. Señor, tú has hablado hoy a cada una de nuestras vidas. Señor, a depender de ti, a reconocer tu soberanía, a reconocer nuestra dependencia, que sin ti nada podemos hacer, Señor. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Seamos dirigidos, guiados por tu Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por recordarnos estas cosas para ponerlas por obra. Gracias. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón en este momento, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora te ofrezco esta salvación que por medio de nuestro Señor Jesucristo puede alcanzar. Repite conmigo esta oración. Dios y Padre Celestial, reconozco que Jesucristo, tu Hijo amado, es el Salvador del mundo, que vino a esta tierra a morir por amor, para salvarnos y para libertarnos de nuestros pecados. Recibo
como mi único y suficiente Salvador. Recibo el perdón a través de la sangre de Jesucristo. Y ahora confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a alcanzar la promesa de vida eterna que tú has dado a todo aquel que te es fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, ahora eres hijo de Dios. Busca un lugar donde se predique la palabra de verdad. Lee la Biblia. Dios va a hablar contigo a través de su palabra. Y habla con Dios a través de la oración. Si así lo hace y persevera hasta el fin, dice su palabra, será salvo. Dios te bendiga y Dios te guarde.